Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, en esta sesión vamos a profundizar en una parte de la experiencia de San José María en 1931. Hemos hablado en las dos sesiones anteriores de que San José María sintió en esa experiencia de 1931 la paternidad de Dios, que fue una sesión. La otra sesión la hablamos en la experiencia del Espíritu Santo, que es el que hace posible la filiación divina, la acción del Espíritu que le hace clamar Abba Padre. Hoy veremos una parte de la tercera, digamos que, experiencia que vivió San José María, es el saberse Cristo. Primero, sentir la paternidad de Dios, sentir el amor de Dios vibrando en su alma, y ya vamos a ver una parte del saberse Cristo, que es un poquito extenso y por eso lo vamos a trabajar en dos sesiones. Para describir el contenido de la experiencia de 1931 hemos de considerar otro texto significativo que presupone y engloba los anteriores que hemos meditado de lo que ha escrito San José María. Lo introducimos recordando que San José María atravesaba por entonces, como él mismo refiere, momentos humanamente difíciles, contrariedades de diverso tipo que las biografías narran con cierto detalle. ¿Cuáles eran estas circunstancias, momentos? Pues él se ordenó en Zaragoza, tuvo un mal ambiente por un tío suyo que era clérigo en Zaragoza, y consideró importante más bien salirse. Él estaba a cargo de la manutención de su mamá y sus dos hermanos porque su papá había fallecido hacía poco. O sea, tenía una carga de cosas impresionantes, y aparte de eso Dios le dijo, y tienes que fundar el Opus Dei, mejor dicho, impresionante, tienes que hacer el Opus Dei. Y esas circunstancias, todo adverso, o una pobreza acérrima en Madrid en esa época, ser un sacerdote extradiocesano era complicadísimo, el obispo no le gustaba y no daba permisos para nada, o sea, todo adverso. Y esas circunstancias fueron la ocasión para que comprendiera que ser hijo de Dios es ser Cristo, porque Él es el Hijo unigénito, y que ser Cristo implica sufrir con Él, participar en su cruz, porque Él se ha hecho hombre para redimirnos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que San José María fue consciente de que ser Cristo es sufrir. Esa fue la forma que Dios escogió para que él tomara más conciencia, aunque no es la única, porque claro, él se encarnó y él trabajó, él descansó, y también en eso también nos identificamos con Cristo. Pero a San José María le dijo, es que tú eres Cristo porque estás sufriendo. Entonces, el sufrimiento es identificarse con Cristo. Con esta premisa veamos el texto al que nos referíamos, que dice San José María. Cuando el Señor me daba aquellos golpes por el año 31, yo no lo entendía. Y de pronto, en medio de aquella amargura tan grande, esas palabras, tú eres mi hijo, Salmo 2, tú eres Cristo. Y yo solo sabía repetir, Abba Pater, Abba Pater, Abba, Abba. Tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta: tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Impresionante. Tú eres mi hijo, tú eres Cristo, ese es el Salmo 2. Como el Padre Eterno engendra eternamente al Hijo, Dios le hizo comprender lo mismo, es que tú también participas de esa generación eterna del Hijo por ser hombre, porque al Cristo encarnarse, pues se ha unido realmente a todo hombre.
Se comprende el estremecimiento interior del joven sacerdote ante estas palabras. El versículo del Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, cobraba una viveza inaudita. Casi se puede decir que estallaba de sentido, al transformarse en tú eres Cristo y al aparecer no solo como un anuncio mesiánico, sino como una llamada de Dios Padre a sus hijos adoptivos, a Él mismo en ese preciso momento. Tú eres mi hijo. Y eso mismo nos dice a todos nosotros. San José María fue más consciente por el sufrimiento, pero cuando trabajamos también somos hijos de Dios, cuando descansamos, porque Jesús se encarnó y al encarnarse asumió toda la realidad humana y digámoslo así, la divinizó. En el alma y en el cuerpo se sentía otro Cristo, en cierto modo el mismo Cristo, y entonces se revelaba el significado de aquellos golpes, de las duras dificultades que atravesaba y que no entendía porque parecía que Dios mismo obstaculizaba la misión que le había confiado. Tanto problema, tanta pobreza, tanta incomprensión, tanta persecución. No me preocupen, es que Jesús, eso fue lo que vivió también. Ahora comprendía que aquellas contrariedades no eran otra cosa que la cruz que había de llevar en pos de Cristo. Hasta ese momento se encontraba así, junto a la cruz del Señor, pero a oscuras al no saber cómo interpretar aquellos sufrimientos. Era una situación amarga que reclamaba la obediencia de la fe. Y de pronto quiso Dios iluminarle con un fulgor extraordinario que penetró hasta el fondo de su alma, encendiéndolo para siempre. Vivió y sintió que ser hijo de Dios es ser Cristo y que por eso Dios Padre le trataba como a Cristo al confiarle sus dolores físicos y morales, la cruz. Era la prueba patente de su filiación, porque así como el Padre había querido la pasión y muerte de su Hijo encarnado para la redención de los hombres, así aquellas contradicciones suyas eran camino para cumplir la misión que le había sido encomendada como participación en la obra redentora de Dios, de Cristo. Dios Padre no solo le trataba como a Cristo, sino que al invitarle a abrazar la cruz le decía, tú eres Cristo, tú eres mi Hijo. Años más tarde, contemplando la oración de Jesús en Getsemaní, hará explícito lo que ya estaba en su corazón en 1931. ¿Qué dice San José María en sus escritos? Jesús ora en el huerto, Pater mi, Abba Pater, Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento. Me ama con ternura aún hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios y siguiendo los pasos del Maestro, podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento. Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su divino Hijo. Y entonces subirá hasta el Señor un grito salido de lo íntimo de mi alma, Pater mi, Abba Pater, fiat. El fiat, hágase en mí como el de la Virgen. Sigamos profundizando aquí. A través de la presencia del dolor en su vida, San José María tuvo acceso a una elevada contemplación del misterio cristiano en su conjunto, es decir, del misterio de la íntima unión del cristiano con Cristo, en la que consiste el ser cristiano. Unión del cristiano con Cristo. La experiencia de la filiación divina en 1931 le llevó a comprender de algún modo que el cristiano es otro Cristo y en cierta manera el mismo Cristo. No solo cuando sufre y ofrece sus sufrimientos en unión con los del Señor en la cruz, sino en todo momento. Es Cristo en todo momento. Cuando trabaja, cuando descansa, en la vida familiar y en la social. El cristiano es Cristo y está llamado a vivir la vida de Cristo, porque la adopción divina se realiza en Cristo por medio de su humanidad santísima, de cuya plenitud de gracia participa el cristiano. Y el Hijo de Dios hecho hombre vive la vida sobrenatural y cumple su misión realizando perfectamente la voluntad del Padre en todas las circunstancias de su paso por la tierra, en Belén, en Nazaret, en su predicación pública, no solo en el Calvario, aunque ahí la obediencia se manifiesta de modo supremo con la entrega de su vida terrena. Por eso la filiación divina, percibida por San José María en 1931, no se agota en la doctrina profunda, pero quizá algo abstracta de ser hijos en el Hijo, sino que es una filiación divina en Cristo, una filiación divina encarnada y redentora. Bueno,
Esto es una maravilla. Como Cristo asumió la naturaleza humana, que celebramos mucho en Navidad, significa que asumió una familia, un trabajo, todo lo humano. Y nosotros, si vivimos plenamente lo humano, al unirnos e identificarnos con Él, estamos viviendo como el Hijo de Dios. Y desde el bautismo tenemos esa vida sobrenatural, maravillosa, que es la vida de Cristo en mí. Por eso yo soy Cristo, porque es que Él vive en mí. Y ahora profundizaremos un poquito más en eso. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Vale la pena detenerse en que resulta notable. San José María habla de identificación con Cristo, de ser Cristo y también, como en otras muchas ocasiones, del cristiano como ipse Christus, el mismo Cristo. No son expresiones desconocidas por la tradición, pero sí poco frecuentes, quizá porque pueden prestarse a equívocos. Aquí hay algo que precisar. ¿Y cuál equívoco? A la confusión entre Cristo y el cristiano. Por eso nos parece oportuno advertir desde ahora que en San José María no hay lugar para tal confusión. Es como si, no, pues ya Cristo vive en mí, entonces yo desaparezco. No, Señor, somos dos, yo y Cristo, pero tenemos una unión tan profunda que somos prácticamente otro Cristo, el mismo Cristo, porque cuando dos personas se aman, se funden sus voluntades, sus inteligencias, todo, y nosotros nos queremos fundir, no confundir, sino porque cada cual continúa con su propia vida. Yo sigo siendo yo y Jesús sigue siendo Jesús. Por eso nos parece oportuno advertir desde ahora que en San José María no hay lugar para tal confusión. Basta simplemente ojear sus obras para comprobarlo. Identificación con Cristo no significa desaparición de la propia identidad. Yo sigo siendo yo. Es solamente un modo de expresar la íntima unión entre el cristiano y Cristo. Una compenetración que no tiene parangón en esta tierra, porque resulta pobre. Como término comparativo, la sintonía entre dos personas en el plano humano, por profundo que se pueda imaginar. Es cuando dos personas están unidas. Eso no hay como forma de buscar una analogía que exprese con algo de fidelidad esa unión. Pero cada persona es cada persona. Yo sigo siendo yo, Antonio, y Cristo sigue siendo Cristo. Pero entre él y yo tenemos una unión tan profunda que por eso el Padre Eterno, al mirarme a mí, me ve como otro Cristo, porque prácticamente hasta la respiración nos identificamos, podríamos decirlo así. La única referencia adecuada por analogía es la unión entre el Padre y el Hijo en el seno de la Santísima Trinidad, según las palabras del mismo Señor en el discurso eucarístico. Y en su despedida dice así: como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así dice Jesús, así aquel que me come vivirá por mí. Yo en ellos y tú en mí. Lo expresa muy bien un teólogo, Tilar, cuando escribe que al vivir en Cristo el discípulo no pierde su identidad personal, así como el Hijo no se funde en el Padre, sino que es sujeto libre de acción y de vida, cara a cara con Él. Así los discípulos no se funden con el Hijo, sino que permanecen sujetos libres. Bueno, esta es una experiencia maravillosa, en saberse Cristo, que en la próxima sesión profundizaremos también, pero al asumir que Jesucristo todo lo humano, significa que descansar hace parte, si estamos en gracia de Dios, estamos bautizados, de una labor divina. Lo podemos santificar, trabajar, descansar, sufrir, como San José María. Ese fue el camino que Dios le mostró para que él se diera cuenta, con el Salmo 2, que tú eres mi hijo. Así que nosotros debemos sabernos Cristo, porque Cristo habita en mi alma. Después del bautismo, si estoy en estado de gracia, yo sigo siendo yo y Él sigue siendo Él, pero tenemos una unión tan profunda. Y Él nos va guiando con su espíritu a ser hijos del Padre, a tener esa experiencia de la paternidad de Dios, como hemos visto en las sesiones anteriores.
Y eso es lo que yo quiero que tú captes. Tú eres hijo y estamos al interior de la Santísima Trinidad. ¿Cómo? A través de Cristo, porque al hacerse hombre se ha unido a cada hombre. Y al unirse a cada hombre y nosotros con nuestra libertad de unirnos a Él, nos introduce en la vida divina, en ese amor inefable, inimaginable para nosotros ahora, que vive el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Una cosa que solo podríamos decir ya cuando estemos en la eternidad. Pero esa es la experiencia que San José María vivió. Yo quiero que tú profundices un poco. Primero piensa si estoy bautizado, si le he dado mi vida a Dios, si estoy en gracia de Dios, Jesús vive en mí. O sea que yo cuando trabajo tengo que procurar que yo trabaje como Jesús. Cuando yo descanso tengo que procurar que yo descanse como Jesús. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu. Y así empezamos a recibir ese amor del Padre. Y eso es lo que yo quiero que tú vayas meditando. Por eso esta verdad de ser hijos de Dios es una cosa maravillosa. Porque le da valor a todo lo humano. Trabajar, que es lo que más tiempo invertimos, descansar, sufrir, tener una vida de familia, vivir como Jesús, todo eso. O sea que estamos andando en lo divino, humanamente, porque desde que Jesús se ha hecho hombre, todo lo humano ha sido elevado. ¿Y qué significa todo eso? Que vamos a vivir en una plena felicidad. No total ahora, pero sí en la eternidad. Medita eso. Yo soy Cristo. Cuando tengo una unión profunda con Él, que Él va a todas partes. Por eso yo donde voy, estoy en gracia, voy con Él. Y por eso, si voy a trabajar, tengo que trabajar con Él y como Él, en una unión tan profunda. Cuando voy a orar con Él y como Él, y su Espíritu me da la fuerza para hacerlo. Cuando yo descanso, cuando yo llevo un sufrimiento, cuando yo tengo una alegría, cuando yo vivo todo mi día a día, cuando me levanto, hasta el cansancio, que Jesús también se cansó. ¿Cómo llevo yo ese cansancio? Recuerda, Él está de una manera misteriosa en tu corazón, pero no dejas tú de ser tú, ni Él deja de ser Él, pero hay una unión tan profunda y medita eso. Pero me voy pareciendo, cuando dos personas, humanamente hablando, andan juntas, un esposo y una esposa, terminan pareciéndose en sus maneras de hablar, de decir, imagínate con Jesús, y eso pues que con la esposa pues no podemos andar 24 horas, o con el esposo, pero en cambio con Jesús sí podemos andar 24 horas, está dormidos, está Él con nosotros. Imagínate cómo es la unión tan profunda, quiero que medites eso. Bueno, en la próxima sesión terminaremos esto de sabernos Cristo, hablaremos de Gálatas 2:20 y bueno, medita, soy hijo de Dios, ojalá que vayas adquiriendo un poquito más esa conciencia para saber cuánto vales y entonces al saber cuánto vales, pues ya sabes cómo actuar, como quién eres, como hijo, no como alguien que no es hijo, como un esclavo, ¿no? Ni como alguien desordenado, ¿no? Y además la gracia de Dios nos da la posibilidad de hacerlo. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas a este canal, que compartas en familia, que medites. No dejes de llevar varios textos, la primera carta de San Juan, que habla mucho de la filiación divina, el primer capítulo del Evangelio de San Juan, la carta a los Gálatas, que veremos Gálatas 2:20 en la próxima sesión. Y bueno, seguimos creciendo en esa conciencia de quién soy y para dónde voy. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.